estemos orando de que el Señor mande un avivamiento. El pastor Adams predicó sobre este tema el domingo pasado en nuestra iglesia allí en Córdoba. Nos hace falta. Por ahí estamos viendo los comienzos de un avivamiento. Esta mañana, recién hace pocos minutos, hablé con la madre de una de las chicas que asiste a nuestra iglesia, una querida señora, y que me dijo, el Señor me está abriendo los ojos. Me preguntó si se equivocaba al decir de que para ella es un despertar. Y le dije que no. Es una obra del Señor. Viene John Piper al país y va a estar en Buenos Aires el 1 y el 2 de marzo. No tengo muchos más detalles, pero si buscan en internet, en el sitio de Ante Su Palabra, ahí van a estar dando más detalles. Y estemos orando por esa reunión de que el Señor le hable a nuestro país por medio de ese hermano. Sabemos de que el avivamiento no viene de John Piper o ningún otro predicador, viene de Dios. Y Dios lo manda cuando a Él se le da la gana, pero nosotros podemos pedírselo. No es cierto de que el Señor dice, ustedes que son malos padres le dan pan a sus hijos, y cuanto más el Padre si pedimos el Espíritu Santo. Entonces hay que pedirlo. Y anoche me di cuenta, y les confesé, de que un poco que me estaba equivocando pensando, hay que orar por marzo, ¿por qué no podemos orar por esta reunión? ¿Por qué no puede comenzar acá? Y si comienza acá va a ser porque hemos prestado atención al mensaje de anoche de Juan Layton, de buscar la santidad. Así empieza el avivamiento. Dios que empieza a obrar en nosotros nos da un deseo por vivir vidas genuinamente santas. Y de ahí se extiende. Entonces pidamos que el Señor mande un avivamiento genuino entre nosotros. Si lo quiere hacer por medio de un hombre que venga de afuera, bienvenido sea. Los grandes avivamientos del pasado muchas veces es porque Dios quiso usar ciertos hombres. Dios lo usó grandemente a George Whitefield, por ejemplo. Aunque como reformados a lo mejor nos duele un poco, Dios lo usó grandemente a John Wesley para mandar el avivamiento. Dios ha sabido usar a hombres llamados John en la historia. Que lo haga de nuevo, pero que comience esta semana entre nosotros. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Jesús dice en la última noche de su vida, de cierto os digo. Después vamos a saltar, no es la última noche de su vida, esto es mucho antes, perdonen. Más adelante vamos a saltar al pasaje que es de la última noche de su vida. Juan capítulo 5, versículo 24, un discurso frente a los judíos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna
y no vendrá condenación. Mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Señor, en esta mañana nosotros queremos oír tu voz. En este mensaje, Señor, pedimos de que hable tu palabra, que no hable Sam, sino que hable tu palabra. Y en el resto de los mensajes, que escuchemos tu palabra, no a los predicadores en sí, sino que podamos escuchar tu palabra. Porque tu palabra da vida, Señor, y anhelamos tener vida y vida plena. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Jesús dice que el que oye su palabra pasa de muerte a vida. ¿Qué implica esto para nosotros? Por empezar, implica de que si tenemos la necesidad de pasar de muerte a vida, es que comenzamos la vida de una forma paradójica, empezamos la vida como muertos. Efesios capítulo 2, Pablo habla justamente de esto. Habla de nuestra condición antes de conocerlo al Señor Jesús. Efesios capítulo 2 y versículo 1. Efesios 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. Esto encaja perfectamente con lo que dice Jesús. El que oye mi voz pasa de muerte a vida. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? ¿En qué condición estábamos cuando Él nos da vida? Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos dice cuál es nuestra condición y de una forma muy concisa, muy precisa, nos dice por qué tenemos la existencia definida por esa condición de muerte. Porque nosotros estamos en delitos y pecados. Cada uno de nosotros cuando nacemos, no nacemos, ay qué lindo el bebé, hay un bebé muy lindo allá atrás, pero ese bebé ha nacido en delitos y pecados. Nuestra condición humana, nosotros desde el día que nacemos, somos rebeldes en contra de la autoridad legítima de nuestro Creador, en contra de la autoridad legítima de nuestros padres designados a ellos por el Creador, quien es autoridad sobre todo. Nosotros, cada uno de nosotros queremos ser un pequeño Dios. Queremos ser nosotros el centro del universo. Nosotros queremos mandar, nosotros queremos lo que nosotros queremos. Y tenemos una visión absolutamente distorsionada de lo que es el universo. Y las consecuencias de esa distorsión es de que vivimos como hombres muertos, como mujeres muertas. A mí no me gustan las películas de zombies. He visto en mi vida una nada más, porque no es lo mío. Pero pensando en los zombies, yo a la noche a veces me quedo pensando en cosas raras. Pensando en los zombies, ¿no es un cuadro perfecto del hombre no nacido de nuevo? La única película que yo he visto de zombies es una película, no me acuerdo cómo se llama, tendría que haberla buscado en Google antes, pero es una película de Will Smith. Y él está solo, si no me equivoco, en Nueva York, solito, y vive en un departamento, creo que tiene un perro ovejero alemán. Y después resulta, creo que hay un trama de la película que tiene que ver con su familia y una comunidad
de gente que no son zombies en no sé qué parte, pero que él creo que está buscando la cura del, no sé, eso no importa. El tema es de que hay zombies por todas partes. Y ellos de día no salen porque no pueden aguantar la luz. Les resulta familiar esa idea. De día no pueden andar en la luz. Entonces durante el día están escondidos. Entonces Will Smith puede salir y buscar lo que él necesita por la ciudad. Y todos los zombies escondidos en la oscuridad, en los túneles y los sótanos. Y a veces los encuentra ahí y ¡ay, qué horror! Y están todos amontonados en un rincón de un sótano. Y cuando salen de noche están buscando, son libres, interesantes, van donde quieren, hacen lo que ellos quieren. Pero ¿qué es lo que quieren? Quieren matarlo a Will Smith, quieren comérselo. Quieren infectar a otros con lo que ellos tienen. ¿Y para qué sirven los zombies? Para matarlos. Nada más. Solamente para que Will Smith huya de ellos y mate un montón. Porque solo para eso sirven. Para matarlos uno tras el otro. ¿Y no es un cuadro perfecto del hombre en su pecado? La idea está, quizás una falsa idea, del calvinismo, de la fe reformada, de que no hay libertad de voluntad. Hay libertad de voluntad absoluta. El hombre hace lo que quiere. El problema es de que lo que desea es algo pecaminoso, horroroso. Algo que para Dios crea náusea. Pero el hombre es libre. Y como en su libertad lo único que desea es todo lo contrario a lo que es genuinamente santo, ¿para qué sirve? Sirve nada más que para la destrucción, para la condenación, porque su naturaleza es contraria a la naturaleza divina. Por eso tan importante lo que dice Jesús en el capítulo 5. Tan importante. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, esa destrucción merecida, mas ha pasado de muerte a vida. Ustedes saben de que todo hombre es un ser eterno. Todo hombre, los que se pierden y los que no. C.S. Lewis habla de este concepto y dice, cuando nos encontramos con una persona, debemos recordar de que cada ser humano es un ser eterno. Va a existir de aquí y para siempre. Siempre va a existir ese ser, el que tenemos enfrente. Ahora, por ahora nos parecemos todos muy iguales. Muy parecidos. No hay mucha diferencia física, no hay mucha evidencia externa de la diferencia entre una persona que ha pasado de muerte a vida y una persona que todavía está en sus delitos y pecados. Por fuera es muy difícil distinguir. Cuando empezamos a conocer a la persona, vemos su vida, empezamos a poder ver la diferencia. Pero externamente, si uno se encuentra en la calle con esa persona, uno no sabe cuál es la diferencia. Pero Lewis dice, con el paso del tiempo, el desarrollo de esa persona, se van separando esas líneas y la diferencia va a ser inimaginable. Los que han persistido en sus delitos y pecados se van a convertir en monstruos horrorosos, monstruos diabólicos. Su propia figura va a ser la manifestación externa de la suciedad de su alma. Y los que hemos creído, pasaremos a ser seres angelicales
que si nos encontráramos con nosotros mismos del futuro eterno, no nos reconoceríamos ni nosotros a nosotros. La diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué hace Dios? Dios es lo que nos cura. Dios es lo que revierte las consecuencias de la maldición divina. Dios es el que nos devuelve la vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. En el versículo 26 dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. No sé si entendemos la magnitud de la nueva obra de creación que Dios efectúa en nosotros cuando somos convertidos. Por ahí creemos de que es simplemente una transacción o es simplemente dar testimonio de fe. Es decir, sí, yo ya creo esto, ahora lo entendí. Más o menos como cuando en la primaria, por fin, más o menos, entendimos cómo hacer la multiplicación o la división, por ejemplo. A mí la división todavía me cuesta, pero en teoría entiendo cómo se hace. Y creemos que a lo mejor la doctrina es una cosa así. Ya entiendo, Dios es soberano, ya, bueno, lo anoto. Yo soy pecador, listo, anotado. Sí, entonces lo haré, estoy de acuerdo, entonces confieso mis pecados, le pido a Dios que por favor me perdone, me parece lógico, lo acepto, y que simplemente eso. Pero en realidad lo que tenemos que entender es de que no es de que simplemente hemos entendido un concepto nuevo. Es de que nosotros, por medio de la obra divina de Dios, hemos sido hechos nuevas criaturas. Es el mismo poder de la creación obrando en nosotros, creando algo absolutamente nuevo. Romanos capítulo 4, donde Abraham dice que creyó que Dios era capaz, tenía el poder de que de la nada nombrara algo y hacer que sea realidad. Y Dios de la nada, de algo que no existía, crea en nosotros una nueva vida. Pablo habla de esto en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, y vemos esta gran oración de Pablo por los de Éfeso, y una oración que hacemos bien al aplicar a nosotros mismos. Versículo 15 dice, por esta causa, yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracia por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Señor de nuestro Señor que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Que entiendan esto. Quiero que entiendan la magnitud de esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál
es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia y en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según, y vean esto, según la operación del poder de su fuerza, la fuerza, todo el poder, toda la fuerza creativa de Dios operando en nosotros, la cual esta misma fuerza que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Todo el poder del Dios Trino, el Dios que con su palabra habló y el mundo, los astros, el cosmos se hizo con una sola palabra. Ese mismo poder, esa misma fuerza, es la misma fuerza que operó en Jesucristo. Cristo muerto por nuestros pecados y Dios con una sola palabra, por el poder del Espíritu, Jesús se levanta en gloria y poder de los muertos. El hecho más grande de la historia de la humanidad. Un hombre muerto, resucitado, porque Dios había aceptado su sacrificio por nuestros pecados. Ese mismo poder que operó en Jesús, ese mismo poder dice que lo toma y lo sienta a la diestra de Dios, el que los pone sobre el trono del universo. O sea, el poder más grande, más dinámico que puede haber. Ese mismo poder opera ya en nosotros. Es el poder que nos ha convertido y es el poder que nos va santificando y es el poder que, si Dios así lo desea, nos va a avivar. Dios da vida. El Dios creador del universo da vida a sus criaturas muertas en delitos y pecados. ¿Qué hace Dios? Da vida. ¿Qué hace Dios? Manda al Hijo, quien da vida. Juan capítulo 3. Vemos en el versículo 26, 5:26, y después vamos a 3. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, el Padre, ahí tenemos una muy buena definición teológica de Dios. Dios es el que en sí mismo tiene vida. Todos nosotros somos seres contingentes, seres que dependemos de Dios. Nosotros no tenemos vida. Nuestra vida depende de la providencia constante de Dios que mantiene nuestra vida. Nosotros somos seres dependientes. Dios no. Dios tiene vida en sí mismo. Dios es vida. Dios es fuente de vida. Y Dios también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Eso también es importantísimo para entender la Trinidad. Un Dios, 3 personas con igualdad de poder y dignidad. El Hijo también tiene en sí vida, la vida misma. En Juan capítulo 3, uno de los versículos más conocidos del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, que dice en capítulo 5, el que cree y el que oye. Aquí, el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este pasaje, como en el otro pasaje, hay buenas noticias y también hay malas noticias.
Las buenas noticias son las mejores que existen. Las malas noticias son las peores que existen. Vemos el contraste más grande que puede existir. Todo aquel que cree no se pierde más, tiene vida eterna. Son las mejores noticias del mundo. Creer en Jesús significa nacer de nuevo. Creer en Jesús es tener vida eterna. Son las mejores, como dice nuestro hermano, son las mejores noticias. ¿Y cuáles son las peores noticias? Porque no envió buenas noticias, no envió Dios al mundo a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero, malas noticias, el que en Él no cree el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya todavía está en muerte, todavía es un zombie, manejado, controlado por el poder de sus deseos pecaminosos, creyéndose libre, pero haciendo todo lo que es abominable frente a los ojos de Dios, y recibiendo, como dice Pablo en Romanos, el libro de Romanos, recibiendo en su propio cuerpo los resultados propicios, necesarios, inevitables de su propio pecado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahí está esa gran línea de división en la raza. Hay una sola raza, pero Dios, esto es extraño, está haciendo una nueva raza de la vieja raza. Está haciendo una raza de hombres y mujeres redimidas. Y la diferencia en la eternidad va a ser absoluta. Entre la vida y entre la muerte. En este capítulo 3 de Juan habla, ustedes conocen la historia de Nicodemo, y no para hacerles pasar vergüenza, pero lo que dijo anoche el pastor: si tienen sus celulares, háganme el favor de apagarlos, por favor. Nicodemo se acerca al Señor Jesús. Quiere hablar con Él, quiere hablar teología. Y Jesús, como siempre, le patea el tablero, dice: mira, ¿vos querés hablar conmigo? Te voy a decir una que no sabes. Te es necesario nacer de nuevo. Y el hombre sofisticado no sabe, no sabe cómo responder. ¿Qué? ¿Tengo que entrar de nuevo en mi mamá? No lo entiendo. Y Jesús dice: no, esto es como el viento, sopla de donde quiere y va donde quiere. Así es la obra del Espíritu. La vida viene de Dios. Vos no lo podés manejar. No me importa quién sos, quién te crees. Capítulo 1 de Juan habla del nuevo nacimiento. Dice: estos, los que creyeron, no nacieron por voluntad de hombre, no nacieron por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Así es el nuevo nacimiento. Es una nueva vida y solamente Dios lo da. No hay una fórmula nuestra. Ahora, hay algo que nosotros sí hacemos, pero es producto, es resultado. Es porque Dios comenzó su obra en nosotros. Cuando Dios empieza a poner en nosotros nuestra vida, cuando Él empieza a poner, nos empieza a iluminar el entendimiento, entonces empezamos a entender quién es, empezamos a entender el horrible estado en el cual estamos, empezamos a entender cómo ofendemos su gloria. Y eso nos arrastra hacia el arrepentimiento y la fe en Él, porque nos damos cuenta que si no nos colgamos de Jesús, no hay ninguna escapatoria y somos muertos, somos condenados. Pero eso lo hace Dios en nosotros. Un nuevo principio, una nueva dinámica. Dios produce en nosotros una reacción. ¿Y cuál es esa reacción?
Juan 3, 16. El que cree. Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra y el que cree al que me envió. Ahí de nuevo vemos una dinámica trinitaria. Dios es el que produce la salvación, aunque es el segundo miembro de la Trinidad el que efectúa por su sacrificio la salvación, y es el Espíritu Santo que abre nuestro entendimiento, nuestro corazón y aplica la obra de Cristo a nuestro corazón. Por la voluntad del Padre, por medio de Jesús, bajo la influencia del Espíritu Santo. Una obra trinitaria en nosotros. ¿Qué es lo que produce esa obra trinitaria en nosotros? El oír y el creer. Y separar las dos cosas, no sé cómo se hace la distinción entre oír con fe y creer. Son dos cosas íntimamente relacionadas. Oír acá es mucho más que escuchar. A lo mejor estás escuchando en esta mañana. Lo escuchás, ¿entendés? Casi todas las palabras que yo digo, porque yo algunas palabras las voy masacrando, pero las que yo pronuncio bien la entendieron. Pero es distinto el escuchar al oír. No es lo mismo. Yo tengo 4 nietos. Los hijos de mi hijo Daniel, yo los quiero mucho, pero ay. Son muy traviesos. Ahora, escuchan perfectamente, pero no siempre oyen. No siempre oyen. Yo a veces estoy con ellos y su madre dice, Emmet, levanta los juguetes. Y yo veo, tiene 3 años Emmet, o 4 ahora, no me acuerdo. ¿Cuántos años tiene? 4. Y la mira a su madre. Y yo sé que escuchó. Y hace como que no escucha nada. Y uno ve esa cara de que yo estoy muy ocupado. ¿Qué me viene a molestar esta? Y él sigue. Hasta que entra su papá. Y de repente oye. Porque apareció papá. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Y así muchos de nosotros por muchos años escuchamos pero no oímos. Escuchábamos la voz de Dios pero decíamos, ay, ¿por qué el dinero? No escucho nada, no oigo nada, porque la adicción que yo tengo. O porque yo tengo planes, o yo tengo proyectos. Y no oímos la voz de Dios hasta que Dios en su gran misericordia vence nuestra rebeldía. El que oye y el que cree. ¿Qué significa creer? Jesús nos da un muy buen ejemplo. En el capítulo 3 lo ilustra Jesús este concepto de creer en base a un relato muy conocido para los judíos del Antiguo Testamento. Y no lo vamos a buscar, pero si después quieren buscarlo y leerlo, el relato se encuentra en Números capítulo 21, pero Jesús lo menciona en el versículo 14, hablando con Nicodemo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esto puede parecernos una trabalengua. ¿Qué significa esto? Una serpiente levantada, el Hijo del Hombre levantado. ¿Qué significa esto? Y si buscamos Números capítulo 1, encontramos que es la historia de que como los hijos de Israel, siguiendo donde Dios los había mandado en un momento
ellos hartos de esa vida en el desierto, esa vida de comer maná todos los días, hartos de la provisión que Dios les daba, olvidándose de lo que Dios había hecho al liberarlos de la esclavitud de Egipto, olvidándose de lo que Dios había hecho al hacerlos cruzar en tierra seca por el medio del Mar Rojo, destruyendo detrás de ellos el ejército de los egipcios. Ellos se ponen a quejar, se quejan en contra de Dios. Y Dios, harto con ellos, manda en el campamento serpientes venenosas que empiezan a morder a los hijos de Israel. Y se empiezan a morir. Es un cuadro perfecto del pecado. La rebelión, el desagradecimiento hacia Dios. Así es el zombi antes de oír la voz de Dios. Rebeldes contra Dios y sufriendo las consecuencias inevitables del pecado, que es la muerte. Y ellos, esto es gracia de Dios, viendo su necesidad y viendo que están siendo destruidos, claman y dicen: Moisés, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Moisés le clama al Señor, un mediador que clama y dice: ¿qué hacemos? Y Dios dice: esta es la solución. Quiero que pongas un palo en medio del campamento, quiero que tomes una serpiente hecha de bronce, colgala en el palo y cualquiera, qué cosa sencilla, cualquiera que mirare, el que mire, o sea, el que cree, porque es la fe lo que te hace enfermo, muriéndose, tirado en tu carpa, y viene alguien y dice: hay una solución, hay una forma de curarse, tenés que simplemente asomarte y mirar la serpiente colgada en medio del campamento. ¿Y cuántos habrán dicho: pero qué cosa estúpida? Y se murieron. Y otros, con una fe desesperada, se asomaron y miraron. Miraron la serpiente, miraron a Jesús colgado en la cruz por sus pecados y fueron salvos. Oír y creer. ¿Cuál es el resultado de esto? Dos cosas. Una cosa en realidad en dos aspectos. Es la vida plena ahora y es la vida eterna. ¿Qué es la vida plena? Cuando hablamos de la vida, cuando Jesús hace referencia, ¿está solamente hablando del estado eterno, de los cielos, de lo que viene después de la muerte? Es algo grandioso pensar: ¿cuándo me muero? Si es de que me muero, si Jesús no viene antes, entonces yo tengo la esperanza de la resurrección, yo sé que viviré de nuevo. ¿Es eso solamente? Eso es tremendo, sería impresionante eso solo. Pero es más que eso, es vida plena, es vida ya, es un nuevo principio operando en nosotros. Vida plena. El mundo desea la vida plena. Nos ofrece muchas formas de conseguirlo. Tómate una coca. No, mejor tómate una coca verde. Esa sí que da vida. En Córdoba, tómate una coca con Fernet. O Quilmes. Tómate una cerveza. El sabor del encuentro. Tomando cerveza con tus amigos. Eso sí que es vida plena. Para los zombies, eso es vida. ¿Qué es en realidad la vida plena? ¿Son los beneficios que recibimos en Cristo? Nos va mejor, nuestro matrimonio está mejor,
¿Es eso? Es parte de la vida plena. ¿Pero es en sí la vida plena o es algo más? Yo les quiero sugerir de que el Evangelio de Juan nos dice qué es la vida plena en realidad. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20. Y este es el pasaje que sabemos que viene de la última noche de la vida de Jesús. Jesús orando por sus discípulos, orando en realidad por nosotros, porque ora por sus discípulos y los que iban a creer por sus testimonios, o sea, nosotros. Jesús, con nosotros en mente, ora, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y qué es lo que ora? Para que todos sean uno. Empezamos ahí. La vida plena es la comunidad de los hermanos, es la comunión entre nosotros. O sea que, hermanos, quiero decirles de que esto, lo que nosotros estamos viviendo hoy, esta mañana, en este lugar, esto es la vida plena. Pero no solamente porque estamos juntos, no solamente porque a lo mejor estamos tomando mates y lo estamos pasando bien, no solamente porque hemos encontrado personas que son de nuestra misma mentalidad, a lo mejor hemos venido de lejos y que nos sentimos solos donde estamos, pero qué lindo estar acá entre los hermanos, donde hay algo en común. Eso es una gran parte de la vida plena, pero es mucho más que eso aún. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Lo compara con la relación de nuevo. Estamos viendo, estamos vislumbrando, estamos mirando como por medio de un huequito la gloria infinita de la relación eterna trinitaria. Dios que siempre ha existido en una relación de amor y de comunión. Un solo Dios, tres miembros en unidad perfecta. Tres personas de igual gloria, igual dignidad, igual poder y del mismo propósito. Tres personas que hacen la creación. Tres personas que redimen la creación. Obran en nosotros. Y Dios ha querido incluirnos en esa comunión. Y para eso no hay que esperar pasar ese obstáculo de la muerte. Nosotros lo estamos viviendo hoy. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno, no entre ellos, que sean uno, todos ellos, en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Se dan cuenta de ese movimiento, del resultado de la nueva vida? Al testimonio que la iglesia debe tener frente al mundo. Hay un movimiento de la unidad eterna de Dios que nos incluye en esa comunión, nosotros los unos con los otros y nosotros con el Dios trinitario, y esto produce el testimonio hacia el mundo que aún no cree. La vida plena. La vida eterna es la continuación de esta vida plena. La vida eterna es la culminación
de esta vida plena que vivimos hoy. Y yo creo que es muy difícil describir, pero de alguna forma percibimos eso que anticipamos. Tengo 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Mi primera hija nació hace 33 años, 34. Nosotros en esa época vivíamos cerca de la ciudad de Kansas City, en Estados Unidos. Y éramos muy pobres. Y Carita quedó embarazada, nosotros muy contentos, pero no teníamos seguro médico. Entonces tuvimos que ir a un hospital público que estaba muy lejos de donde vivíamos. Y teníamos un auto, pero un auto bastante viejo, con las gomas gastadas. Salir con ese auto todos los días era una aventura. El 21 de marzo nace mi hija, el primer día de la primavera. Pero el día 20 de marzo, en que empezó a llegar, no se parecía nada a la primavera. Recuerdo de que estaba nevando y después empezó a llover. Y cuando hace mucho frío, pero está en esa temperatura exacta donde cae agua todavía no congelada, pero se congela en el piso, es muy peligroso para andar por la ruta, porque se va creando una capa cada vez más espesa de hielo. Imagínense, el auto patina terrible, y nosotros con las gomas gastadas encima. Y empezó a llover de esa forma, caía hielo, caía lluvia que se congelaba. Y a Sara se le da por llegar al mundo en medio de eso. Y en medio de la noche tuvimos que salir, mi suegra que iba delante de nosotros siguiéndola a ella en el auto de ella. Ahora, no sé por qué no fuimos en el auto de ella. Hubiera sido más inteligente. Ahora recién 34 años más tarde me doy cuenta. No tengo idea de lo que estábamos pensando. Es el pánico, viene el bebé, qué sé yo. No me acuerdo. Después por ahí Carita me va a dar la razón, no tengo idea. Caía esta lluvia, pusimos los limpiaparabrisas y se congelaban y no se movían. Entonces yo haciendo así en el parabrisas para poder ver por un huequito. Y con miedo de que nos íbamos a salir del camino. Y hacía un frío y llegamos al hospital y caía esta lluvia congelada, mojándonos, corriendo hacia el salón de emergencia. Carita, la dejo ahí, voy a estacionar el auto. Y después una noche terrible. Entonces, hay gente que dice, qué lindo estar en el parto. No entiendo, es horrible. Es nada más que sufrimiento, es sangre. Carita me aplastó la mano, yo creí que tenía todos los huesos de la mano quebrados. Y hay gente que entra a filmar, es terrible, ¿cómo van a filmar eso? Es puro sufrimiento. Y una noche larga, hora tras hora, ¿cuándo va a llegar este bebé? Y ella que sufría y yo no sabía qué hacer. Y cuando por fin empieza a llegar el bebé, casi me desmayo. La enfermera dijo, si querés sentate. Yo estoy bien. Una cosa terrible. Y por fin llegó. Por fin pasó lo peor. Hicieron lo que tuvieron que hacer. La bañaron ahí. Cuidaron de Carita. Y llega un momento en que todo había terminado. Y el médico me dice, toma, la pusieron en una especie de carrito. Y dijo, si vos querés, vos la podés llevar, porque había como un salón especial para los recién nacidos. Vos la podés llevar. Y recuerdo yo caminando por el pasillo
Y ahí estaba ella, chiquitita, pero ya con los ojos bien abiertos, mirando todo. Ah, mira, el mundo. Y me miraba a mí y me sonrió. Era como si saliera el sol. Y la dejé. Después no me acuerdo en qué horario. Por fin dije, Carita está durmiendo, yo me voy a casa a dormir un rato porque después tenía que ir a trabajar. Y salgo a buscar el auto. Y se había levantado el sol. Las nubes de la noche anterior se habían ido. Y me voy hacia la casa y ya el equipo del condado había limpiado los caminos y se podía transitar con seguridad. Y todos los árboles cubiertos de hielo translucente, parecían por todas partes inmensos candelabros, todos brillando en el sol. Y el hielo se derretía y goteaba el agua. Y cuando se caía el agua, se empezaba a ver las primeras hojitas verdes de la primavera. Sara nació. El primer día de la primavera. Y hermanos, así va a ser el primer día después de la muerte. Cuando nos despertamos en el cielo y vemos la cara de nuestro Jesús. Veremos su gloria y vamos a decir, ahora vivo de verdad. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Señor, viva tú en nosotros. Avívanos para que el mundo conozca que nosotros hemos nacido de nuevo, que nosotros estamos en ti, que ellos vean por nuestro medio la gloria de tu amado Hijo, a quien tú has dado tener vida en sí. Gracias por él. En el nombre de Jesús, esto lo oramos. Amén.